Bueno, pues continuamos en esta segunda parte en A Debate. Le doy la bienvenida al consultor y analista político Jorge Aljobín. Con el gusto de saludarte, Jorge. Y bueno, en un momento queremos también tener a Rashid de la Peña, analista político y constitucionalista. Jorge, pues nos arrancamos con una opinión de un minuto 30. Bueno, sobre todo por el retraso que tenemos en la señal. Pero pues mira, leía con interés hablando de la organización, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que es constitucionalmente inviable suspender actos que relacionan la organización de la elección. Es decir, ya el INE, bueno, el tribunal determinó que el INE no es viable suspender la realización de los procedimientos electorales. Es decir, pues esta maquinaria electoral avanza y con ello todo el tema de la elección de jueces. Tema también polémico que pues en esta reestructura o transformación del Poder Judicial ha generado la elección de jueces, ministros y magistrados. Jorge. Como toda esta reforma judicial, mi querido Gabriel, hay más incertidumbre que certezas. El día de hoy ha sido también un día particularmente importante porque, como tú bien lo señalas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala superior, ha dado luz verde a través de una acción declarativa, ha señalado que el INE puede continuar con la organización y desarrollo de este proceso electoral de jueces, magistrados, ministros de la Corte y otros cargos que están sujetos a la elección popular. Esto nos lleva nuevamente a una discusión sobre la posibilidad o no que tenía el Tribunal Electoral de pronunciarse sobre ciertas suspensiones que en su momento se han dictado por parte de jueces del Poder Judicial de la Federación. Esto nos está dejando claro que el modelo existente está pasando por una crisis, por una implosión, hay un choque de trenes y por lo tanto lo que está en discusión al final del día, ¿quién tiene la última palabra? Si los jueces o la política a través de los diputados, de los senadores, y esto es de enorme preocupación en nuestro país porque lo que estamos viendo es que todo el diseño que teníamos construido en nuestro país está siendo sujeto a un embate por parte de las instancias políticas que finalmente pues acatan de manera instrumental y sobre todo de manera utilitaria cuando les conviene una resolución y cuando les es desfavorable deciden motu propio no acatar las resoluciones por parte del Poder Judicial de la Federación, lo cual nos deja nuevamente en un estado de incertidumbre a toda la ciudadanía. Bien, bueno, le doy la bienvenida a este espacio a Rashid de la Peña, él es analista político y constitucionalista. Te saludamos, te damos la bienvenida, Rashid, te pido una opinión ya que te estás integrando a debate. Platicamos un poco sobre lo que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que le da luz verde al INE, no hay mayor violación, ya lo comentaba hace un momento, y con esto pues esta parte también importante de la reforma al Poder Judicial, que es la de elección de jueces y magistrados, que pues coincido en la parte de la incertidumbre, que ya le tocará al INE pues empezar a dar certezas sobre este proceso. Rashid. No, muchas gracias por la invitación, y pues creo que estamos pasando por momentos históricos en la parte política y en la parte jurídica. Pues si bien prácticamente desde que se publicó en el Diario Oficial la reforma que modifica el mecanismo de votación de jueces, magistrados y ministros, pues prácticamente ya tenemos un mes y seguimos viendo una inercia por parte del Poder Judicial, por parte de ciertos trabajadores o de ciertas cúpulas del Poder Judicial que se oponen a algo que ya es constitucional, algo que incluso ahorita ya se encuentra en la Constitución y siguen con ese embate, me parece incluso hasta insensato jurídicamente hablando, buscar promover amparos, controversias, acciones respecto de preceptos constitucionales cuando la Constitución y la ley de amparo pues es clara, ¿no? Que el amparo no procede contra reformas constitucionales. Entonces me parece un despropósito. A lo mejor desde la parte teórica valdría la pena hacer un análisis de artículos constitucionales que sean inconvencionales,
Pero ya en la parte práctica y en lo que estamos viviendo en el contexto actual, pues creo que no abona y sí por el contrario perjudica, porque tenemos a integrantes del Poder Judicial que no quieren asimilar que estamos viviendo un contexto distinto y que el mismo Poder Judicial está siendo parte de un proceso de transformación, y no es un proceso de transformación solamente que viene impulsando el Ejecutivo, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, o los senadores o los diputados. Es un proceso de transformación que vienen impulsando por lo menos 35 millones de mexicanos. La resolución que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial Sí. hace unas cuantas horas me parece adecuada, creo que es lo esperado, y esto pues le da la luz verde al INE para que siga con el proceso electoral extraordinario, que como lo comenté empezó desde el 16 de septiembre y tendrá que culminar hasta el 1 de septiembre, básicamente, que estarán tomando protesta los jueces y magistrados que salieron sorteados en la tómbola para este proceso del 2025 y después para los del 2027. Bien. Oigan, Por otro déjenme lado, ir a me la parece- pausa. Les planteo, pues ahora que ya el INE, esto empieza a caminar, si es que esto, yo estoy de acuerdo con esto de la transformación, pero pues también están en su derecho los trabajadores de patalear lo que quieran patalear o expresarse o manifestarse. Y me gustaría preguntar y regresar al tema, ¿hay una crisis constitucional actualmente en México? Denme oportunidad de ir a la pausa y regresamos contigo, Jorge. Sobre todo por el retraso que tenemos en la señal. Les pido una disculpa si después de pronto nos atropellamos. Jorge, yo preguntaba hace un momento si esto que estamos viendo, que al final de cuentas Rashid comentaba, bueno, se están manifestando. Yo decía, era lo esperado que se fuera a dar ese tipo de protestas. ¿Estamos frente a una crisis constitucional, Jorge? Rápidamente debemos señalar que sí estamos en presencia de una crisis constitucional, sobre todo cuando las decisiones que se debieran resolver en una sede judicial se resuelven en una sede política, con una presidenta de la República que no quiere aceptar suspensiones. Por otro lado, también en nombre de la transformación, a pesar de lo que dice Rashid, ni el propio Partido Verde está de acuerdo con las reformas que quiere imprimir el propio movimiento de la Cuarta Transformación para impedir justamente estas reformas, estas posibilidades de los amparos en contra de las reformas constitucionales. Por otro lado, habría que preguntarle a Rashid si está de acuerdo con esta decisión mayoritaria de 3-2 por parte de un tribunal electoral que se encontraba incompleto. ¿Respetarán la decisión de 8 ministros de la Corte que se pronuncien en contra de la reforma judicial? ¿O en este momento ya no le parecerá que esa votación es adecuada? Por otro lado, habría que preguntarle también a Rashid si el poder reformador, el poder constituido, que es el poder legislativo, no está sujeto a ningún control, puede actuar de manera arbitraria. Y esto también me llevaría a una siguiente pregunta. Si el día de mañana cambiara la opción política y regresara a la oposición con una supermayoría, ¿te estaría calificada para dar marcha atrás a esta reforma judicial y despreciar la carrera de estos supuestos jueces y magistrados que van a entrar en funciones en los próximos meses? Me parece que esto nos lleva a un debate de quién tiene la última palabra. ¿Vamos a construir un legislativo superpoderoso que esté sujeto a intereses particulares y presiones políticas, o construimos un poder judicial que defienda la Constitución? Y eso es lo más importante. Rashid, pues por alusiones. Mira, yo creo que todavía no estamos en una crisis constitucional. Ahorita sí estamos atravesando por un proceso de transformación por el que se está viviendo la Corte, así como el Tribunal Electoral y todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, pero sí creo que pudiésemos llegar a una crisis constitucional en un escenario en el que la Corte decidiera de forma histórica, porque esto nunca había ocurrido, que declarara artículos de la Constitución inconstitucionales o inconvencionales, como lo quieran denominar. Sí creo que habría una crisis, porque estaríamos, por un lado, teniendo a jueces y magistrados y mismos integrantes de la Corte diciendo que la reforma es inconstitucional y apegándose al criterio que en su momento pudiese dar la Corte,
y por otro lado tendríamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pues ir remarcando que se cumplieron las facultades y los procedimientos correspondientes y que se señalan en la Constitución. Claro. Algo que comentó hace rato Jorge me parece interesante. Él habla acerca del poder constituido y si los poderes constituidos no pueden ser reformados. Recordemos que lo que vimos el 16 de septiembre con la reforma al Poder Judicial es la solidificación de un trabajo de un poder constituyente. El poder constituyente es aquel que tiene la facultad de modificar a los poderes constituidos, no al revés. No el poder constituido modifica al poder constituyente, y esto creo que es importante que quede muy claro, porque lo que estamos viviendo ahorita sí es innovador, pero se cumple con los criterios constitucionales, con un debido proceso. En la actualidad varios jueces de distrito están alegando que están otorgando suspensiones, algo que ni siquiera tendrían que ser admitidas porque el juicio de amparo no debería de proceder, pero ellos dicen que procede porque van en contra del proceso, cuando en la práctica pues vemos que se realizaron todos los requisitos constitucionales que se requieren, ¿no? Se cumplieron con las mayorías calificadas, se obtuvieron la mayoría de los congresos locales, se publicó en el Diario Oficial en el tiempo y en forma debido. Entonces vemos que también el Poder Judicial sí aplica las chicanas incluso hasta en sus mismos criterios. Por un lado creo que es hasta incluso deshonesto, porque estamos partiendo de que el Poder Judicial es juez y parte. Las resoluciones que dan a través de las suspensiones, pues queramos o no les benefician, y si en un momento dado la Corte decide declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial, pues habría un claro conflicto de intereses, porque ellos estarían siendo juez y parte, estarían dejando o estarían sacando del marco constitucional reformas que a ellos les perjudican. Bien, tengo un par de minutos para conclusiones, breves conclusiones. Jorge. Qué preocupante, mi querido Gabriel. Nos está anunciando Rashid que no van a estar de acuerdo con la decisión de la Corte, pero sí están de acuerdo con la decisión del Tribunal Electoral. Por otro lado, ¿cómo no habrá un conflicto de interés por parte del Tribunal Electoral si se les da un regalazo de la propia reforma judicial de 2 años más en el mandato? Por otro lado, por la más elemental teoría constitucional, habría que explicarle a la gente en su casa que la labor del constituyente acabó en 1917, una vez que nos dio la Constitución. Lo que estamos hablando ahora es de un poder constituido que la gran pregunta es, ¿puede ser controlado o no puede ser controlado? Y esto no ha sido decidido en una sede judicial y la última palabra la tendrá la Suprema Corte. Pero lamentablemente, en nombre de la transformación, podemos desacatar resoluciones, así como usted, ciudadano, puede decidir el día de mañana no pagar impuestos si no le gusta esa decisión. Rashid, tienes 15 segundos para una breve conclusión. Claro, muchas gracias. No es un tema de desacatar resoluciones, es un tema de justamente de la aplicación del estricto derecho, algo que jueces no han hecho. Creo que vemos un garantismo espurio por parte de jueces, por parte de magistrados, algo que me parece alarmante, y bajo ese principio pues se pueden violar también derechos humanos. Entonces, pues bueno, veremos qué pasa en los siguientes días. Como sea, creo que el tema es innovador para las personas que estudiamos derecho y pues agradezco pues la invitación. A ambos les agradezco infinitamente este tiempo por haber estado intercambiando puntos de vista. Gracias como siempre. También a usted que está pendiente de la señal de Mega Noticias, le agradezco. Quédese precisamente con nosotros. Buenas tardes, con permiso.